Bueno, buenas noches, que Dios les bendiga. No me quería acostar sin antes leer esta hermosa palabra del día 15 de septiembre. No te dé vergüenza, no te dé vergüenza. Y el versículo bíblico para este tema es Lucas 16:3. Dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Lucas 16:3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y el tema es que no te dé vergüenza. El hombre es capaz de hacer muchas cosas para evitar pasar vergüenza. Es capaz del engaño y de tramar situaciones inverosimiles. La historia del mayordomo infiel indica el extremo al que se podía llegar para no pasar un mal rato. Pero también tiene su lado positivo, porque nos ayuda a entender el plan de salvación. La lección indica que cuando el ser humano es confrontado con su mal, lo primero que hace es tratar de encubrirlo. O si esto no es posible, trata de encontrar la manera de evitar pasar la vergüenza. El mayordomo confiesa que tenía vergüenza de perder su dignidad al mendigar. Es este el problema fundamental del hombre. Cuando la persona es confrontada con el pecado, debe admitir su mal, buscar el perdón. Oiga bien lo que dice, mire. Este es el problema fundamental del hombre. Cuando la persona es confrontada con el pecado, debe admitir su mal, buscar el perdón y la conversión. La historia parece confusa, pues el dueño alaba al mayordomo por su sagacidad en resolver la situación social y así evitar tener que ir a mendigar. Con todo, aunque estemos en el desacuerdo con la forma de actuar del mayordomo, hay lecciones valiosas que podemos derivar de esta parábola. El mayordomo tenía la preocupación de perderlo todo, pero involucró a otros en su honestidad y así agradó su círculo de pecado. La actuación correcta habría sido el arrepentimiento, la confesión y la conversión. El mayordomo conocía a los deudores de su dueño y lo difícil que le resultaría saldar lo que le adeudaban. Los invitó a hacer un arqueo de caja y a firmar un documento en reconocimiento de la deuda. ¿Cuánto debes? Llegó a ser una expresión habitual en los labios. Si hay confesión, hay esperanza. El camino de la confesión es esencial en el plan de salvación. El camino de la confesión es esencial en el plan de la salvación, porque dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, mas el que encubre su pecado no prosperará. Miren, el mayordomo hizo ofrecimientos de perdón y conmutación de las deudas. La diferencia aquí era que él perdonó parte de la deuda, pero el pecador arrepentido tiene la promesa de un perdón total. Miren, el mayordomo hizo de los deudores sus amigos. El pecador no puede hacer otra cosa sino demostrar eterna gratitud al Padre. El mayordomo perdonó para ser admitido en el círculo social de los deudores, pero el pecador es perdonado para ser redimido por el Padre. Mire qué lindo, que no te dé vergüenza. Bueno, quería basarme en esto y hay una historia hermosa que quisiera leer, pero
ver. Sí. Estoy ocupada. No. Quítaselo. Allá. Te necesito. Mi alma te adora. Aquí estoy, te necesito. Mi alma te adora. Me rindo. Mi alma te adora. Voy a leer algo hermoso. Mire qué hermoso lo que le voy a leer. Esto es hermoso lo que le voy a leer ahorita. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la que provenía de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en ella, en aquella ciudad, algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren, Lidia, una mujer que vendía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes anuncian el camino de salvación. Gloria a Dios, aleluya. Y esto lo hacía por muchos días,
Mas desagradando a Pablo esto, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas fuera de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, yo no sé por qué Dios me dio esta palabra. Oh, santo Señor, aleluya. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al faro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandó el carcelero que los guardase con seguridad, que no los dejase ir, que cuidara bien la cárcel. Los apresaron a Pablo y a Silas. Mire usted, en cual recibió este mandato, los metió al calabozo de más adentro. Oiga bien a dónde los tenían. En el calabozo de más adentro. Esta historia la va a encontrar en Hechos 16:11. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Era un mandato: guárdalos, cuidado, se te escapan, porque tú pagas. Miren. Y él recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, de más allá, y les aseguró los pies con el cepo. O sea, les puso cadenas en los pies y en las manos para que no se soltasen. Pero a medianoche, gloria a Dios, aquí viene lo que Dios va a hacer en mi casa. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor Dios, y los presos los oían. Y los presos escuchaban que aún con la espalda latigada, aún con el dolor que ellos sentían, ellos adoraban a Dios, cantaban alabanzas al Cordero. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Un de repente, Dios va a hacer un de repente. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué tú estás esperando, yo no sé por qué tú estás sufriendo, pero en esta hora poderosa se desata la mano de Cristo. Ora, canta en el proceso, en el dolor, en la tribulación, canta. Órale al Señor y dile: Señor, aquí estoy con dolor en mi corazón, pero alabándote, glorificándote, porque eso es lo que Dios quiere, que en medio del dolor escucharte, cantarle, alabarle, glorifícale. Yo sé que duele, pero Dios quiere que en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza, de esa tribulación que tú estás pasando en esta hora, aprendas a darle la alabanza de todo tu corazón, porque por eso es permitido el proceso. No es que Dios te quiere sufriendo, no es que Dios no le duela. Dios se duele de tu dolor, pero Él dijo clarito, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Así que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Aférrate de esto y alaba, dale la gloria a Dios, canta la alabanza, glorifica su nombre. Duele el corazón, sí, duele, duele, duele. A ellos les dolían sus espaldas, pero dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es lo que Dios quiere. Que en medio del dolor, que en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, en medio del proceso, en vez de lamentarnos, le alabemos, le glorifiquemos, le cantemos alabanza, despojémonos de todo lo que a Dios no le agrada y empecemos a glorificarlo a Él. Aunque tú no tengas nada en tu alacena, aunque tú no tengas nada, nada. Aférrate de la mano poderosa de Dios que Él ha dicho y ha prometido en su palabra. Nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si Él lo ha dicho en su palabra, tú y yo tenemos que creer lo que leemos en este bendito libro, dejado, escrito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que Dios va a sacudir en esta hora, Padre de la gloria, sacude los cimientos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Sabemos que tú tienes el poder, alabado Padre. Mire, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Mire, el poder de Dios, mire. Y al instante se abrieron todas las puertas. Gloria a Dios, aleluya. Y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido, porque eso es lo que el enemigo hace. Cuando no tenemos a Cristo y estamos pasando un problema, un proceso, una dificultad y no tenemos a Cristo, el enemigo te va a hablar al oído. El enemigo te va a decir, no vales nada, te van a matar, mátate tú. Mira, no te quieren tu familia, no te quieren tus hijos, no te quiere tu papá, no te quiere tu mamá, no te quiere nadie, ni los hermanos te saludan, ni el pastor te visita, ni el pastor te habla. El enemigo te va a susurrar al oído. Allá tú, si le haces caso a la voz del diablo o le haces caso a la voz de Cristo. Mira, el carcelero no estaba lastimado, no tenía ningún rasguño. Sin embargo, no tenía lo que Pablo y Silas tenían, que estaban lastimados, latigados y aún así alababan y oraban al Señor. ¿Pero qué? Como él no tenía a Cristo, le vino temor. Escuchó la voz del enemigo que le dijo, mátate, quítate la vida, porque igual te la van a quitar. Mire, sacó su espada y se iba a matar. Mire. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces pidiendo luz, se prendió adentro, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que yo necesito. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué fue la respuesta tan maravillosa que le dio Pablo y Silas? Ellos le dijeron, cree. Creer es el primer paso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Gloria a Dios. Santo es su nombre, aleluya. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se recogió con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. Ve qué lindo lo que Dios hace. Todo lo malo, todo, absolutamente todo, por muy doloroso, por muy triste, que yo no entienda, por mucho que me duela el corazón, por mucho que te duela, todo obra para bien. Sufrieron los azotes, encarcelados, encadenados. Aún así alabaron a Dios. Pero ¿cuál fue el propósito? Que Dios los llevó a la cárcel, que Dios permitió que los azotaran. Es que una familia entera iba a ser salva. Dios, todo lo que permite en nuestra vida es con un propósito eterno de salvación. No hay que lamentarnos, no hay que quejarnos del dolor que nosotros estemos pasando. No importa que no haya nada en tu casa. Pero yo te voy a decir algo. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene propósitos eternos. ¿Qué sabía Pablo? Que él iba a caer preso con Silas y que los iban a encadenar de los pies y de las manos y que los iban a meter en la cárcel más profunda. ¿Qué sabía Pablo? Lo que Dios estaba haciendo por medio del sufrimiento de ellos. A veces tenemos que llorar, a veces tenemos que sufrir para ver la gloria de Dios. Pablo y Silas vieron la gloria de Dios cuando el carcelero que se iba a matar, miren, él sacó su espada, dice, cuando vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada e iba a matarse. Entonces, Pablo le gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Miren. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué haré para ser salvo? Y qué precioso lo que le dice Pablo y Silas, que lo primero que el ser humano tiene que hacer, lo primero que nosotros tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Ese es el primer paso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el primer acto de fe. Dios le bendiga, hermana Evelyn. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, no importando el dolor que Pablo y Silas pasaron, aún latigadas sus espaldas, Dios estaba haciendo algo maravilloso en medio del dolor de ellos. Porque todo obra para bien, el dolor tuyo, el dolor mío, algo está gestando. Dios está gestando algo poderoso. Dios va a sacar algo maravilloso de nuestro dolor. Pero tenemos que seguir y alabar a Dios, captarle, adorarle en medio de nuestro dolor, glorificar su nombre. Porque vamos a ver la gloria de Dios en nuestros hijos, en nuestra casa. Pablo y Silas tuvieron que ser azotados, encarcelados. Y aún en medio de su llanto y su dolor, a medianoche ellos cantaban alabanzas y oraban al Señor. Entonces de repente sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían como un borracho. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ellos se soltaron. Mire qué maravilloso lo que Dios hizo. Entonces él le dijo, ¿qué haré, señores, para ser salvo? Y el primer paso es creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Miren. Y le hablaron.
la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mire qué lindo. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué fue el primer acto? Creer. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos hoy? Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que viene más adelante, Dios te lo va a ir mostrando conforme a su Espíritu Santo. Porque el que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos. Tú y yo solo tenemos que dar la palabra. Y el Señor se encarga de hacer la obra perfecta, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y del polvo me va a levantar. Yo veré la gloria de Dios sobre mis hijos. Yo sé que Dios está gestando algo maravilloso. Yo voy a ver con mis ojos cosas grandes y poderosas, porque el Señor dice en su palabra: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú y yo no conocemos, porque el Señor dice en el libro de Isaías 55, en el libro de Isaías 55:8 dice de la siguiente manera, y es algo poderoso porque ahorita hablaba yo con mi tío y mi tío me dio esta palabra y Dios me la puso y es algo maravilloso. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que recoge, dice, me perdí, pan al que. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero que es, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. O sea, el Señor no retarda su promesa. El Señor es fiel y justo. El Señor nos está hablando cada día con su hermosa y bendita palabra. Está otra más adelante y esta es poderosa, al igual que la que acabamos de leer. El Señor es maravilloso. Mire, no hay palabras de agradecimiento para demostrarle a Dios cuánto le amamos. Cada día se está acercando su venida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el Señor. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mire qué lindo. El Señor es bueno y su palabra es hermosa y su palabra es maravillosa. Yo cada día le digo: Señor, dame discernimiento para entender tu palabra. No crea, yo no soy ni una gran predicadora ni nada que se le parezca, pero me encanta hablar la palabra del Señor y compartirla. Y es que yo he entendido que el amor de Dios es como aquel hombre que encontró una piedrecita preciosa y no se quiso quedar con ella, la compartió. Yo no sé si esto está en la Biblia, no recuerdo bien porque no me gusta ponerle ni quitarle. Yo le digo una historia que he escuchado de una piedrecita, no sé si es una parábola que Jesús contó, no recuerdo bien, pero yo sé que Dios es bueno, Dios es maravilloso, y de todo lo malo que nos suceda a nosotros, tengamos por certeza que Dios está con cada uno de nosotros y que no importa el proceso, el dolor, yo sé que vamos a llorar en el proceso. Mire, cuando usted se levante a servir a Cristo, como es servir a Cristo,
hay otro que no se va a quedar quieto. Porque la meta de él es destruirte y no dejarte que llegues al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros no le hemos hecho nada. No, es que usted y yo no le hemos hecho nada al enemigo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el diablo es un mentiroso, que el Señor Jesús lo reprende en esta hora. Él es un mentiroso y él es un envidioso. Y como él no puede ir otra vez al cielo, no quiere que usted y yo lleguemos. Porque Jesucristo vino a la cruz a morir por usted y por mí. Pero no murió ni por demonios ni por diablo. El Señor pagó el precio por usted y por mí. Nosotros somos las perlas preciosas. Somos nación santa, real sacerdocio. Somos la niña de los ojos de Jehová. Así que levántate tú que duermes, o despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Empecemos a caminar una vida que le agrade al Señor, viviendo en temor a Dios, temiendo hacer lo malo, buscando alcanzar la gloria, porque Cristo pronto va a sonar esa trompeta en los cielos. Y si tú y yo no estamos listos, no la vamos a escuchar. Solo nos vamos a quedar buscando a nuestros familiares si no nos preparamos como Dios quiere, porque la palabra de Dios es clara y dice, sin santidad, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ahora la gente está viviendo un evangelio acomodado. La gente ahora en la iglesia se visten de falda larga, son cristianos verdaderos en la iglesia, pero afuera de la iglesia queremos vivir una vida diferente a la que se vive en la iglesia. Y dice la palabra del Señor, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre lo va a cosechar. Mire, usted podrá engañar al pastor, a la hermana, al hermanito. Yo predico por mí misma. Yo iba a la iglesia. Yo me iba con la falda larga a la iglesia, pero abajo de la falda larga yo llevaba el pantalón. Yo le predico por mi testimonio. Y si usted quiere agarrarlo, agárrelo. Porque muchos dicen, ay, no es pecado, hermana, que usted use pantalón, es por su seguridad, que no sé qué. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. O eres cristiano o eres mundano. Eres luz o eres tinieblas. Porque como le dijo en el libro de Apocalipsis, por tanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sos frío o sos caliente, pero tibieza nada. No hay cristianos tibios, o caliente o frío. Así que métase al fuego del Espíritu Santo y vivamos una vida que le agrade a Dios. No podemos ser cristianos de doble traje, porque si ahora usted viene y pone una cristiana y pone una mundana, ya no se conoce. Creo que anda más recatada la del mundo que la cristiana. No, eso no es ser cristiano. Yo sé que cuando uno llega nuevo a la iglesia, hay que ir como va del mundo. Y el Espíritu Santo va a ir haciendo la obra. Pero da vergüenza ver una cristiana de 3, 4, 5 años en la iglesia y siendo la misma, que no quiere cambiar. Era chismosa, sigue siendo chismosa. Se vestía indecorosamente, sigue siendo indecorosamente. A la iglesia usted no puede ir toda socada, porque hay cristianos carnudos. Hay hermanos que no están convertidos del todo. Y al verla toda socadita, usted va a ir a ser instrumento del enemigo. Porque aquel hermano casado va a adulterar con usted en su corazón por cómo usted anda vestida. Y dice, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y usted, por provocar, también se convierte en una adúltera. Entonces tenemos que tener sabiduría y pedirle a Dios discernimiento. Y mírate en un espejo, como decía el pastor David Gutiérrez, que le pregunte al Espíritu Santo, ¿cómo me veo, Espíritu Santo? ¿Cómo estoy? Véase en el espejo, ¿te agrada cómo estoy vestida? El Espíritu Santo le va a redarguir en su corazón y le va a decir, no estás bien. Porque dice que la mujer se vista con pudor y modestia. Yo iba a la iglesia, yo me llevaba el pantalón abajo. Saliendo de la iglesia les decía a los niños, vamos a ir a la tienda. Y me quitaba la falda ahí en el carro, mire. Y ya, me metía a la tienda. Saliendo de la iglesia, qué vergüenza. Yo daba vergüenza como cristiana. ¿Qué testimonio estaba dando? Era una cristiana de mentiras. Iba a la iglesia a aparentar que era cristiana para que me vieran que era cristiana. No, Dios no viene por personas así. Dios viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Dice que lavemos nuestras ropas en la sangre del Cordero, que emblanquezcamos, que vayamos, que si nuestros pecados son blancos, rojos, Él los va a transformar. Mire,
Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, Él los hará como blanca lana. Pero el Señor está llamándonos hoy. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor, porque el que busca encuentra, al que toca se le abre, al que llama no se le deja fuera. Pero hay que tomar una decisión. Ya basta de ser cristianos tibios, ya basta de vivir una doble vida, una doble moral. Seamos la diferencia de este mundo, marquemos la diferencia en un mundo tan necesitado de Dios. No seamos hipócritas, no hablemos del vecino, amémonos los unos con los otros y más a los que están fuera. Más aquellos que se dicen ser tus enemigos, ámalos. Dile, yo te amo, te perdono, te bendigo, que la gracia de Dios te alcance con su poder y su favor. Aprendamos a despojarnos del dolor. Alabemos a Dios, ganemos almas para Cristo, sigamos adelante. Cristo viene pronto. Yo sé que este mensaje lo voy a compartir en YouTube, en TikTok y la gente lo va a ver. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, este es el día de hacerlo. Hoy es el día de ponerse a cuenta. El mañana no es tuyo, no es mío. Tú y yo no somos dueños de nuestra vida. ¿Qué sabes tú si durmiendo te vas a atragantar con tu misma saliva? Ya no vamos a amanecer. Por eso cada noche, antes de acostarnos, orarle al Señor, reconciliarnos con Él, pedirle perdón por todos los pecados que cometimos sin darnos cuenta. Porque el que diga, no, yo hoy no pequé, ay, me voy a acostar sin orar, yo no pequé hoy, mentiroso. Todos pecamos con una mirada, con un pensamiento, con cualquier cosita estamos pecando. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos perdone antes de dormir. Así que yo en esta hora voy a hacer una cortita oración así, para que usted, si no ha aceptado a Cristo en su corazón o si se quiere reconciliar, hágalo. Porque Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas y el día que el día no va a haber excusa. A mí no me dijeron, a mí no me hablaron, yo no sabía, no. Hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo porque Dios perdona a los asesinos. Dios perdona a los asesinos. Mire, yo le voy a decir algo, no cuestione, no digan nada. Dios perdona a los asesinos porque se arrepienten. Porque Dios es un Dios de amor y misericordia. No, pero es que, imagínense, va a perdonar al asesino y al que mató él está en el infierno. Le llegó su hora. Dura palabra. Le llegó su hora. Se le presentó la palabra, el plan de salvación. Todos tenemos un día marcado. Y no sabemos de qué manera va a llegar la muerte a nuestra vida. Entonces, como no sabemos, tenemos que vivir cada día como que es el último. Agradando a Dios. Viviendo para Dios. No siendo doble cara, no teniendo doble moral, siendo santo. Dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No permitas morir sin Cristo, sin tener un verdadero convertimiento, porque el verdadero arrepentimiento trae cambio a la vida cristiana. No puedo decir yo me arrepentí de mis pecados y acepté a Cristo. Y pasó un año y sigo siendo la misma, chismosa, habladora, que me gusta meterme en lo que no me interesa, que ando ahí de casa en casa. Dice, aprenden a ser ociosa, andando de casa en casa, chismosa, dice. Leamos la palabra mejor si no tenemos que hacer. Mire, yo ahorita estaba hablando de la palabra con mi tío, me tocó mi corazón. Dije, voy a leer la palabra un ratito. Dice que aprovechando el tiempo porque los días son malos. Cristo viene pronto. Y qué bello sería que ahorita sonara la trompeta y Dios me encontrara hablando de su palabra. Yo me reconcilio con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bello fuera. Pero qué triste va a ser para aquellos que dicen ser cristianos y se van a quedar en el día que la trompeta suene. ¿Por qué? Porque Dios conoce y escudriña la mente y el corazón del hombre. Y en aquel día nos vamos a llevar unas sorpresas enormes. Y yo le digo al Señor, prepárame para tu venida. Yo no me quiero quedar el día que tú vengas, Cristo. Y le oro por los míos y por todo aquel que anda descarriado afuera. Así que en esta hora voy a hacer la oración. Mañana me toca trabajar y pues tengo que irme a acostar. Así que Padre, en esta bendita hora, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por hablar a tiempo y fuera de tiempo a la vida del ser humano, Señor. En esta hora, Padre de la gloria,
Toca el corazón del ser humano, Señor, todo aquel que no te ha conocido, Padre, que te reconozca, Señor, que crea en que tú eres el Dios, el Salvador de nuestra vida, porque tu palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Señor, en esta hora. Yo te pido, Señor, que esta oración llegue y alcance a aquellos, Señor, que un día se gozaron en tu presencia y que se han apartado de ti, Señor, porque piensan, Dios no viene desde que estaba viva mi tatarabuela y Dios no viene, Padre, en esta hora. Vaya tocando, vaya soplando los corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo aquel, Señor, que no ha tenido un encuentro contigo, Padre, en esta hora, Señor, que repita esta oración, Señor Jesús, en esta hora, Padre. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal de mi alma. Entra en mi vida, Señor, transfórmame, Padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres nunca. Dame la fortaleza, Señor, para seguir adelante, para caminar contigo, para agradarte a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame cada día a llevar este yugo, Padre. Haz ligera mi carga, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dame la fortaleza para continuar, Padre. Mira todo aquel, Señor, que se ha apartado de tus caminos. Todo aquel, Señor, que anda viviendo una doble vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta hora, despiértalos, Padre, así como despertaste, Señor, de la muerte a Lázaro, que ya día, Señor, ya tenía 4 días de estar muerto, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, venga despertando corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la autoridad, Señor, en esta bendita hora, Padre de la gloria. Yo te pido misericordia, Señor. Yo te pido que levantes al caído, todo el que esté enfermo en los hospitales. Paséate, Nazareno, paséate en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre de la gloria. Todo el que está desanimado, todo el que está caído, todo aquel, Señor, que el enemigo lo ha ido a engañar, Señor, diciéndole que no vale nada, Padre, que se quite la vida en esta hora. Reprende, Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de muerte, Padre, en esta hora quede inoperante por el poder de la palabra, Señor. Tú eres Dios de vida, Padre, porque tu palabra dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levanta, Padre, los que están debilitados en el nombre de Cristo. Inyéctales, Padre, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Renueva sus fuerzas como las águilas, renueva sus fuerzas como las del búfalo. Todo aquel que predica, todo aquel, Señor, que guerrea por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Mira las hermanas, Padre, que están en la página de León de la tribu de Judá. Bendícelas, dale fuerza al pastor David Gutiérrez, Señor, al pastor de mi congregación, Padre, en esta hora, los hermanos de mi congregación, cada líder, cada miembro de las iglesias, Señor, que está predicando la palabra tal y como está escrita. Bendícelo, Señor. Guárdalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, que un vallado de ángeles acoracen su hogar, su vida, sus matrimonios, sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta guerreros, Señor, a pelear la buena batalla, Padre. Sabemos que los tiempos se están acortando y que los días, Señor, se van como amanece, Señor, hacia anochece, Padre, porque tu palabra dice que por causa de los escogidos los tiempos serían acortados, Padre. Estamos viviendo las profecías de este libro, Señor. Alabado y glorificado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, levanta guerreros, levanta guerreras en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale, Señor, aliento de vida a esos huesos secos, esos huesos que estaban muertos, Padre. Saca a Elías de la cueva, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Saca a David, Señor, levanta guerreros, levántalos en el nombre de Jesús, que podamos pelear contra esos gigantes, Señor, que se levantan para derribarnos, Padre, pero mayor eres tú que está con nosotros que cualquiera que se levante en nuestra contra, Padre. Espíritu Santo, cubre mi casa, cubre mis hijos, cubre mi familia, Padre. Cubre la vida de mi familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Acorázalos con tu Espíritu Santo. Soplo de vida sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre los miembros, sobre todo aquel que predica la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Levántalos, Padre, acorázalos, arrópalos con tu Espíritu Santo. Ángeles y querubinos, vengan, Señor, guardándolos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. La gloria y la honra de Cristo. Le doy gracias al Señor porque Él me permite abrir mi boca
Él me permite hablar su palabra, porque por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Su gracia sigue ahí. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El Señor sigue tocando la puerta de nuestros corazones. Sigamos adelante. Levántate, despiértate. Vive para Cristo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo se enamoró tanto de Jesucristo que dijo que todo lo que estaba en este mundo lo tenía por basura. Él solo anhelaba llegar al cielo. Y cuando le iban a decapitar, él solo puso su cabeza con gozo, feliz, porque sabía que lo esperaba algo mejor allá arriba. Pon tu mirada en el cielo y olvídate de todo lo que está en esta tierra. Anoche yo estaba durmiendo y yo soñaba algo maravilloso, porque estoy siendo atribulada, muy atribulada. Gloria a Dios por ello. Bendito sea el nombre de Jesús. El sueño fue que el Señor me decía, las zorras tienen cuevas. Oiga bien la palabra que Dios me dio. Porque yo en el sueño yo me miraba sin nada. Sin nada. Me miraba sin nada. Y yo escuché esta palabra que decía, las zorras tienen cuevas, los pajaritos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. El Señor no tenía nada. El Señor no tenía nada. Un discípulo le dijo, Señor, muéstrame dónde te estás quedando, dónde vives. Y ahí fue donde el Señor le dijo, las zorras tienen cuevas. Los pajaritos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Por eso no lo aceptaron, porque esperaban que el rey que iba a liberar a la tierra de Israel naciera en un palacio. Pero cuando vieron que nació en un pesebre, rodeado de animalitos, pobre, humilde, ¿por qué el Señor se hizo así? Él podía nacer en un lugar majestuoso, pero el Señor nació así para enseñarnos la humildad. Se humilló, dice a sí mismo, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, él no abrió su boca. Por amor a ti, por amor a mí, nos enseñó a vivir como verdaderos cristianos. Él nos dejó el mejor ejemplo. Usted no diga, ay, que como decía Pablo, qué hermoso lo que decía Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ahora es raro el pastor que diga, sea imitador de mí como yo de Cristo. Son pocos los que hablan la verdad, son pocos los que predican la palabra como está escrita, sin quitarle ni ponerle. Ahora hay muchos evangelios, evangelio de prosperidad, evangelio de aquí, de allá. Pero bendito aquel pastor que predica la verdad tal como está escrita, porque grande galardón le espera, porque ese sí tiene amor por las almas, ese sí tiene amor por las almas, ese sí es un verdadero cristiano, que llora, que predica con pasión la verdad, aunque lo critiquen, aunque le hablen, porque Dios es un Dios de amor. Sí, Dios se enojó cuando llegó al templo y vio que lo estaban vendiendo. Por eso fue la única vez que Jesús se enojó tanto, que dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El Señor nos dejó un gran ejemplo, que si va a estar en la iglesia, tenga orden. En la iglesia no se come adentro, en la iglesia se respeta. El Señor en esa ocasión se enojó. Pero de ahí para allá, y sí, siempre se enfrentaba con los fariseos que decían ser muy justos, muy santos. Cuando le decían cosas, el Señor, que no sanara a la gente en el día de reposo, que no hiciera esto y lo otro. Hipócritas, les decía, ¿quién de ustedes, cuando sanó a la mujer de la mano seca, creo que fue, quién de ustedes si su asno, su buey cae en un hoyo el día de reposo, lo va a dejar ahí que se muera? El Señor nos dejó bastantes ejemplos de vida, de humanidad, de amor. Así que sigamos el ejemplo de Cristo, levantémonos a predicar la palabra, deje de andar modelando en el Facebook, que si Dios le dio la oportunidad de tener redes sociales, ocúpelas para algo productivo. Hable la palabra, que muchos allá afuera se están perdiendo viendo pornografía. En TikTok en vivo sale pornografía. Por eso me salí del TikTok. El TikTok solo pasan, miren, y no se quedan. Porque en el TikTok están más interesados en ver payasadas. A la gente que se llena la cara de harina, que están haciendo retos, ahí se quedan. Pero alguien que esté predicando la palabra, se van. Entonces yo lo que hago es que los hago aquí, los grabo, los guardo y los comparto. Pero ya no me meto ahí, porque la gente no quiere oír palabra.
Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Como dijo el Señor en la palabra, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Hasta que vino el diluvio. Se cerró la puerta y se lo llevó a todos. Y no entendieron hasta que se lo llevó. El Señor nos está hablando a tiempo. Cambiemos nuestra manera de vivir. Si quiere llegar al cielo, si usted sabe que no ha vivido una vida digna, agradable delante de Dios, hoy es el día de cambiar. Hoy es decirle, Señor, yo he sido cristiana por mucho tiempo, pero yo siento, Señor, que no he hecho las cosas como a ti te agradan. Todavía estoy en este cuerpo, tengo vida, Señor, y tu palabra es fiel y verdadera. Y mientras hay vida hay esperanza. Así que, Señor, perdóname y ayúdame a hacer un cambio radical en mi vida. El Señor lo hace, pero nosotros tenemos que permitirle al Señor que lo haga, porque Dios es un Dios de orden, Dios no es abusivo, Dios te toca la puerta. Si tú le permites, Él entra y te cambia. Pero si tú no le permites, Él no va a entrar a la fuerza, porque Él es un Dios de orden y de respeto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigamos adelante, levantémonos a guerrear, levantémonos a pedirle a Dios que nos ayude, porque Cristo viene pronto. Buenas noches, que Dios los bendiga.